Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Con el tiempo en contra, los líderes de la Unión Europea discutieron sobre un posible acuerdo comercial con Estados Unidos. El 9 de julio se cumple la fecha límite para reanudar los aranceles. Ese fue uno de los temas centrales de la cumbre del Consejo Europeo, aunque no el único. El ministro de Exteriores iraní negó que se vaya a reunir la próxima semana con funcionarios de Estados Unidos tras las insinuaciones hechas por Donald Trump, mientras desde la Casa Blanca continuaron defendiendo su operación militar contra la República Islámica y negaron que Irán moviera uranio enriquecido antes de la ofensiva. En Argentina, miles de maestros, personal universitario y estudiantes salieron a las calles para exigir al gobierno de Javier Milei más fondos para la educación. Con velas y antorchas en mano, marcharon hacia el Ministerio de Educación para protestar por la cruzada del Ejecutivo contra el sector. Iniciamos en el viejo continente. Bruselas fue sede el jueves de la cumbre de líderes europeos reunidos para abordar cuestiones cruciales para el bloque, como la guerra en Ucrania o las negociaciones con Estados Unidos sobre los aranceles de la administración Trump, cuyo plazo para llegar a un acuerdo expira el próximo 9 de julio. Dentro del grupo de los 27, las declaraciones varían entre la búsqueda de un pacto y las herramientas para afrontar una guerra arancelaria. Veamos el informe de Gabriel Colchen. Cumbre europea para reforzar las posiciones del bloque. Los 27 jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea concurrieron el jueves en Bruselas. En la agenda, un abanico de temas, como las negociaciones con Estados Unidos para evitar la escalada arancelaria antes del 9 de julio. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que había recibido la última propuesta estadounidense y los líderes de Francia y Alemania pidieron un acuerdo rápido, aunque también dijeron estar preparados para no alcanzar un pacto beneficioso. Wir haben ausführlich über das Thema Zölle und Amerika gesprochen. Hemos discutido largamente la cuestión de los aranceles y Estados Unidos. Hemos animado a la presidenta de la Comisión a llegar rápidamente a un acuerdo, a un entendimiento rápido con los estadounidenses en menos de 2 semanas. Sin embargo, si no hay acuerdo con Estados Unidos, si no hay acuerdo sobre los aranceles, entonces la Unión Europea está preparada y es capaz de tomar las medidas apropiadas por su parte. La guerra en Ucrania también estuvo sobre la mesa. Los 27 acordaron la prolongación de 6 meses del paquete 17 de sanciones contra Rusia y avanzaron en las conversaciones para imponer más medidas contra Moscú. La seguridad de Europa está interrelacionada con la seguridad de Ucrania. Al mismo tiempo, mantenemos la presión sobre Rusia y hemos adoptado 17 paquetes de sanciones. Volodymyr Zelensky pide un respaldo claro de la Unión Europea sobre la posibilidad de adhesión de Ucrania, algo rechazado por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. En Bruselas también se habló de Medio Oriente y de defensa colectiva. Vamos a Medio Oriente para hablar de Irán, porque tras la tregua alcanzada entre el país persa e Israel bajo la mediación de Estados Unidos y Qatar, la tensión retórica se mantiene. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó recientemente que la próxima semana habría una reunión bilateral con funcionarios de la República Islámica, algo que negó el jueves el canciller iraní Abbas Araghchi en una entrevista con la televisión estatal. Por su parte, el líder supremo Ali Khamenei rebajó también la narrativa victoriosa de Washington, mientras la Casa Blanca señaló que no tienen constancia sobre el traslado de uranio enriquecido iraní antes de que las plantas nucleares fueran atacadas. Escuchemos. No se ha llegado a ningún acuerdo para reanudar las negociaciones. Dejo claro que no se ha llegado a ningún acuerdo, ninguna promesa, ni hemos hablado en absoluto sobre la reanudación de las negociaciones. Pero el hecho de que estemos examinando entre nosotros qué conviene al pueblo iraní es otra cuestión. Hasta el momento no ha habido ningún acuerdo ni tema de negociación. Estábamos observando de cerca y no hubo ninguna indicación para Estados Unidos de que se hubiera trasladado uranio enriquecido antes del ataque. ¿De alguno de los sitios? Correcto.
Vamos a Ecuador. Alias Fito, el líder de la banda criminal Los Choneros, espera una posible extradición a Estados Unidos luego de su recaptura y su encierro en la cárcel La Roca de Guayaquil, lo que hace temer represalias del crimen organizado. Al tiempo que Fito regresó tras las rejas, otro líder criminal, alias Fede, se fugó esta semana. Todos los detalles los tiene Samuel Salgado Castro. Luego de sus primeras horas recapturado, José Adolfo Macías, alias Fito, quien fuera el fugitivo más buscado de Ecuador, permanecerá en la prisión La Roca en la ciudad de Guayaquil mientras las autoridades del país suramericano negocian con el gobierno estadounidense su posible extradición para enfrentar cargos federales en Nueva York. Estados Unidos impuso sanciones a los choneros liderada por Fito, afirmando que han estado involucrados en el tráfico de drogas desde la década de 1990. Acusan al grupo de ser un impulsador clave de la escalada de violencia en el país desde 2020. La recaptura y eventual extradición de Fito hacen temer represalias del crimen organizado. Los 58.000 miembros de Policía Nacional, los 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en alerta. Hemos tomado ciertas zonas del país para precautelar que no vaya a haber ningún problema. Estamos haciendo todo el trabajo con inteligencia. Ya hubo retaliación de grupos al margen de la ley durante 2 días de violencia callejera coordinada por las pandillas en enero de 2024, luego de que el presidente Daniel Noboa desplegó al ejército y la policía en las cárceles para trasladar a los principales líderes de las pandillas, contexto en el que se fugó Fito. Pero la recaptura de Fito coincide con la fuga de Federico Gómez, alias Fede, líder de otra banda llamada Las Águilas. La secretaria de Seguridad de Quito, en entrevista con France 24, criticó lo que calificó como un mecanismo de fuga y recaptura en Ecuador. Dado los hechos que sucedieron hace pocos días también con la nueva fuga de otro líder, también en complicidad con el sistema carcelario y con la fuerza pública, pues también deja muchas dudas sobre si realmente el sistema carcelario ha tenido la reforma que se requiere y está cumpliendo con su rol. Desde el Ministerio de Defensa han asegurado que como Fito, todos los criminales caerán. Y pasamos a Argentina, donde miles de maestros, personal universitario y estudiantes salieron a las calles del país para exigir más fondos para la educación al gobierno de Javier Milei. Con velas y antorchas en mano, marcharon hacia el Ministerio de Educación para protestar por los recortes que hicieron perder entre un 30 y un 40% de poder adquisitivo a los docentes, además de una disminución de un 75% de presupuesto para becas. Mientras, en paralelo, el Ejecutivo del Libertario impulsó una cruzada contra los centros educativos, planteando auditorías y también vetando una ley de financiamiento universitario a finales del 2024. El gobierno de Javier Milei viene desfinanciando y atacando un conjunto de derechos y conquistas del pueblo, y entre ellos el derecho a la educación pública, y además todos los otros derechos que viene atacando también nos afectan como estudiantes. En nuestras universidades los docentes, los trabajadores no docentes también cobran salarios que son de miseria. Y finalizamos en Cuba, país que estrecha sus relaciones comerciales con China. La primera ruta regular internacional de carga entre el gigante asiático y la isla se inauguró el miércoles con la llegada de un vuelo internacional desde Beijing al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El objetivo es transportar no solo personas, sino también mercancía, como nos lo contó más temprano nuestro corresponsal Luis Muñoz. Este jueves se ha conocido la inauguración de una ruta de carga aérea entre Beijing y La Habana. El miércoles llegó el primero de estos vuelos de Air China con pasajeros, pero también con 3 toneladas de carga comercial. Unos vuelos que, además de los miércoles, se repetirán los sábados. El embajador chino, Hua Xin, aseguró que es una oportunidad de profundizar las relaciones comerciales entre ambos países, mientras que el ministro de Transporte cubano, Eduardo Rodríguez, dijo que es el primer paso para convertir a Cuba en un centro logístico que pueda después distribuir productos chinos por toda América. En este sentido, se conoció el miércoles, tal y como publicó el medio de
comunicación mexicano Proceso que Rusia estudia formar un corredor con La Habana y Yucatán para el transporte de turistas, pero también para intercambios entre empresarios y altos funcionarios. Ambas noticias son relevantes para mostrar la importancia geoestratégica que tiene Cuba y que ha sido atractiva durante siglos y que ahora La Habana busca para aprovechar y tratar de recuperar su maltrecha economía. Por último, en esa estrategia de atraer inversión extranjera, el presidente Miguel Díaz-Canel está de gira oficial en Belarus, donde ha tenido una reunión oficial con su homólogo Alexander Lukashenko, y el viernes va a participar como Estado observador Cuba en el foro de la Unión Económica Euroasiática. Fin del informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.